Desentrañando el libro Harley y los secretos de la biblioteca del búho. Hay lugares en One Piece que parecen importantes desde el primer momento, y la biblioteca del búho es uno de ellos, pero lo verdaderamente sorprendente es lo que se esconde entre sus enormes libros. Cuando Nico Robin entra en esta biblioteca junto a Saúl, no está entrando simplemente en un lugar lleno de historias antiguas, sino en uno de los mayores depósitos de conocimiento de todo el BAF. Allí se encuentra un libro que puede cambiar nuestra forma de entender la historia del mundo, un antiguo texto conocido como Harley. El Harley es presentado como uno de los textos sagrados de los gigantes y contiene relatos relacionados con el dios del sol y con diferentes épocas de la historia. Saúl explica que existen distintas interpretaciones de estas historias porque las leyendas han pasado de generación en generación y cada pueblo puede haberlas entendido de una manera diferente. Y aquí aparece el primer gran misterio, porque algunas de esas leyendas parecen tener conexiones con acontecimientos que conocemos en la historia de One Piece. Robin, precisamente por todo lo que vivió en Ohara, entiende mejor que nadie el valor de un documento de semejante antigüedad. Y cuanto más observa sus páginas, más evidente resulta que el Harley no parece ser simplemente un cuento mitológico. Es como si los gigantes hubieran conservado una pieza de un rompecabezas que el gobierno mundial lleva siglos intentando ocultar. Y ahora esa pieza está delante de Robin. Número 1. El Harley está dividido en 3 mundos. Lo primero que debemos entender es que el Harley no presenta una única historia, sino que está dividido en 3 partes conocidas como el primer mundo, el segundo mundo y el tercer mundo. Esta división es extremadamente importante porque cada mundo parece representar una etapa diferente de la historia de la humanidad. El primer mundo comienza hablando de fuego, deseo y un sol prohibido, mientras aparecen referencias a una figura relacionada con el dios del sol. El relato continúa describiendo cómo la humanidad entra en conflicto con fuerzas divinas y cómo el mundo termina siendo cubierto por muerte y oscuridad. Después aparece el segundo mundo, donde vuelven a surgir nuevos dioses, nuevas guerras y nuevos conflictos entre diferentes fuerzas. Y finalmente llegamos al tercer mundo, que es todavía más inquietante porque el propio texto parece acercarse al mundo en el que vivimos actualmente. Saúl explica que esta última parte incluso habla de acontecimientos que todavía no han ocurrido. Y aquí está una de las grandes claves del Harley, porque si realmente está describiendo ciclos de destrucción que se repiten, entonces la historia de One Piece podría estar viviendo nuevamente uno de esos momentos. No estaríamos hablando simplemente de una leyenda antigua, sino de una advertencia sobre lo que está por suceder. Y eso convierte cada palabra del libro en una posible pista sobre el futuro. Número 2. El dios del sol aparece mucho antes de conocer a Luffy. Otro detalle impresionante es que el dios del sol no es una idea exclusiva de Luffy, ni algo que haya aparecido recientemente en la historia. El Harley demuestra que las historias relacionadas con esta figura existen desde tiempos extremadamente antiguos y que han sobrevivido entre los gigantes durante generaciones. Saúl incluso explica que el dios del sol y su particular ritmo aparecen en leyendas de diferentes lugares del mundo. Esto resulta especialmente interesante después de todo lo que hemos descubierto sobre Nika. Porque durante mucho tiempo pensábamos que Nika era simplemente una leyenda asociada a los esclavos y a la fruta que terminó comiendo Luffy. Sin embargo, el BAF parece demostrar que la figura del dios del sol tiene una historia mucho más antigua y mucho más extensa. El símbolo del sol que aparece en la portada del Harley también recuerda a otros símbolos relacionados con el dios del sol que hemos visto anteriormente en la historia. Por eso Robin no está leyendo una simple historia infantil, sino un documento que podría conectar diferentes culturas separadas por siglos. Y aquí aparece una pregunta enorme, porque si tantas civilizaciones conocían al dios del sol, ¿quién fue realmente la primera persona que llevó esta leyenda por el mundo? Tal vez la respuesta esté relacionada con el misterioso personaje que todos conocemos como Yobo. Y si es así, el Harley podría estar conservando recuerdos de una época que el mundo actual ya olvidó. Número 3. El primer mundo habla de un sol prohibido. Ahora llegamos a una de las partes más extrañas del libro, porque el primer mundo habla de un sol prohibido. El texto describe un mundo donde existe fuego, deseo y una humanidad que termina tocando aquello que no debía tocar. Después aparecen los esclavizados, que rezan y provocan la aparición del dios del sol. Esta parte resulta imposible de ignorar porque One Piece lleva muchísimo tiempo relacionando al sol con la libertad. Los esclavos esperaban la llegada de una figura capaz de liberarlos, y esa misma idea aparece relacionada con Nika. Pero el Harley añade algo todavía más oscuro, porque después de la aparición del dios del sol también aparece la furia del dios de la tierra y una enorme serpiente de fuego. El mundo termina envuelto en muerte y oscuridad, como si la llegada de estos poderes hubiera provocado una catástrofe gigantesca. Y aquí debemos tener cuidado, porque el texto es una leyenda y no confirma directamente qué personajes representan esas figuras. Pero la semejanza con varios elementos que conocemos actualmente es demasiado llamativa para ignorarla. Quizá el Harley esté contando una versión mitológica de acontecimientos reales ocurridos durante el siglo vacío. Y quizá esa sea precisamente la razón por la que Robin siente que está frente a algo mucho más importante que una simple leyenda de los gigantes. Número 4.
El segundo mundo parece hablar de una nueva guerra. Cuando el relato pasa al segundo mundo, la historia cambia y aparecen nuevas referencias a dioses, naturaleza, fuego y guerra. La sensación que transmite el texto es que el mundo anterior no desapareció simplemente, sino que después de aquella destrucción comenzó una nueva etapa. El dios del bosque aparece relacionado con demonios, mientras el sol vuelve a estar conectado con el fuego de la guerra. También aparecen referencias que recuerdan a pueblos asociados con la luna y con diferentes razas del mundo. Esto resulta especialmente interesante porque el mural que acompaña al Harley muestra una enorme cantidad de personajes y criaturas pertenecientes a diferentes pueblos. Entre ellos aparecen una princesa sirena, un robot parecido a Emmet y otras figuras que no parecen pertenecer exclusivamente a los gigantes. Y esto podría significar que las antiguas guerras del mundo no fueron conflictos aislados entre dos grupos. Quizá fueron enfrentamientos que involucraron a numerosas razas y civilizaciones. Eso encajaría con algo que Frankie y Ripley descubren al estudiar las antiguas pinturas del árbol Aram, donde aparecen personajes de distintas razas. Y si esas imágenes realmente proceden de hace unos 800 o 900 años, entonces podrían estar relacionadas con la misma época que el Harley intenta describir. Número 5. El tercer mundo es el que más miedo debería darnos. Pero si el primer y el segundo mundo hablan de acontecimientos antiguos, el tercer mundo es el que realmente debería hacer que Raven se detenga a pensar. Según la información que conocemos, esta tercera parte corresponde al mundo actual y contiene una predicción sobre algo que todavía no ha sucedido. Eso significa que el Harley no solamente recuerda el pasado, sino que también parece mirar hacia el futuro. El relato habla nuevamente de caos, destrucción y de la llegada de un momento decisivo. Y al final aparece una imagen relacionada con el dios del sol y una nueva era. Aquí es donde la historia de Luffy adquiere un significado todavía mayor, porque desde el principio de One Piece su aventura ha estado relacionada con la búsqueda de libertad. El tercer mundo podría estar describiendo precisamente el momento en el que esa libertad vuelve a enfrentarse contra las fuerzas que dominan el mundo. Y lo más inquietante es que Luffy ya está presente en ese escenario. Por eso muchos lectores interpretan el Harley como una especie de relato cíclico, donde el mundo vuelve a enfrentarse a una gran guerra y el dios del sol aparece nuevamente. Pero debemos recordar que el manga todavía no ha explicado completamente cómo encajan todas estas piezas. Así que algunas conexiones son interpretaciones y no hechos confirmados. Número 6. La biblioteca del búho podría ser mucho más importante de lo que parece. Ahora hablemos de la biblioteca del búho, porque el lugar donde se encuentra el Harley tampoco parece elegido al azar. La biblioteca está dedicada principalmente a la arqueología y a la historia, algo que inmediatamente despierta el interés de Raven. Y lo más impresionante es que allí también se conservan libros relacionados con Ohara que sobrevivieron a la destrucción de la isla. Esto convierte a El Baf en uno de los lugares más importantes para recuperar conocimientos que el gobierno mundial quiso eliminar. Robin pasó toda su vida buscando información sobre el siglo vacío y de repente llega a un lugar donde los gigantes han protegido documentos durante generaciones. La situación resulta casi simbólica, porque Ohara fue destruida precisamente por intentar descubrir la verdadera historia. Y ahora parte de ese conocimiento se encuentra protegido en una tierra que históricamente tampoco estuvo sometida al gobierno mundial. La biblioteca del búho podría convertirse así en una segunda Ohara, pero una Ohara que consiguió sobrevivir. Y eso explica por qué Raven parece tan emocionada cuando entra en ella. No está viendo solamente libros gigantes, está viendo la posibilidad de recuperar una parte de la historia que el mundo perdió. Y quizá por eso este lugar pueda terminar siendo fundamental para comprender el verdadero significado del siglo vacío. Número 7. El tamaño de los libros también esconde un misterio. Y aquí tenemos un detalle que parece cómico al principio, pero que tiene una explicación bastante curiosa. Los libros de la biblioteca del búho son gigantescos, y esto se debe a una característica especial del propio lugar. Biblo, el enorme búho que dirige la biblioteca, lleva siglos encargado de proteger sus conocimientos. Se explica que los libros que entran en el territorio de la biblioteca terminan creciendo hasta alcanzar tamaños enormes. Algunos gigantes incluso sospechan que Biblo podría haber comido una fruta relacionada con el crecimiento, aunque esto no se presenta como una confirmación definitiva. Y esto vuelve a demostrar algo muy interesante sobre el BAF, porque allí incluso la forma de conservar el conocimiento está relacionada con la propia cultura de los gigantes. Para nosotros un libro gigantesco podría parecer absurdo, pero para ellos es completamente natural. Sin embargo, existe una pregunta mucho más importante. Si los libros de Ohara fueron trasladados hasta aquí, ¿cuánta información antigua podría seguir escondida entre esas páginas? Robin podría encontrar datos que nunca llegaron a conocerse antes de la destrucción de Ohara. Y entre todos esos documentos, el Harley podría ser solamente una de las piezas más importantes. Número 8. El mural podría ser la imagen que completa las palabras del Harley.
Otro de los grandes secretos aparece cuando Frankie observa un antiguo mural relacionado con el árbol Adam. Las pinturas fueron realizadas por niños hace aproximadamente 800 o 900 años y posteriormente quedaron petrificadas junto con la corteza del árbol. A primera vista parecen simples dibujos infantiles, pero contienen figuras extremadamente extrañas. Aparecen una princesa sirena, un robot parecido a Emmet, una criatura con características particulares y muchas otras figuras que parecen representar diferentes razas. Lo curioso es que esas imágenes parecen tener relación con el enorme mural que acompaña al Harley. En esa representación aparece una batalla gigantesca donde se pueden distinguir diferentes pueblos y figuras asociadas con el sol. También aparecen elementos relacionados con la luna, animales, barcos y criaturas que parecen pertenecer a épocas diferentes. Por eso es posible que el mural funcione como una representación visual de lo que el Harley describe con palabras. Si esto fuera correcto, entonces tenemos dos fuentes distintas que podrían estar hablando de una misma historia. Una sería el antiguo texto conservado por los gigantes. Y la otra serían las imágenes que quedaron escondidas dentro del propio árbol Adam. Número 9. El Harley podría estar contando una historia que se repite. Y aquí llegamos a una de las teorías más interesantes que surgen de todo esto. El Harley presenta 3 mundos y en cada uno parece existir un ciclo de destrucción, conflicto y renovación. Esto podría significar que el mundo de One Piece ya ha sufrido grandes catástrofes en más de una ocasión. Quizá el siglo vacío no fue el primer gran conflicto de la historia, sino solamente uno de varios ciclos que los humanos y las diferentes razas han vivido. El dios del sol aparece entonces como una figura que regresa cuando el mundo alcanza un momento crítico. Y esto encajaría de una manera impresionante con el regreso de Nika a través de Luffy. El protagonista no solamente está avanzando hacia el One Piece, sino que podría estar repitiendo el papel de una figura que apareció en otras épocas. Pero aquí existe una diferencia fundamental. Luffy no está siguiendo una profecía porque alguien se lo haya ordenado. Él simplemente está viviendo su aventura y tomando sus propias decisiones. Por eso, incluso si el Harley predice acontecimientos futuros, Luffy podría ser la persona capaz de romper el ciclo en lugar de repetirlo. Y quizá ese sea el verdadero significado de la nueva era que aparece al final de la historia. Número 10. El mayor secreto del Harley todavía no ha sido revelado. Y después de juntar todas estas piezas llegamos al mayor misterio de todos, porque todavía no conocemos completamente qué significa el Harley. Sabemos que es un texto sagrado de Elbaf, que está dividido en 3 mundos y que contiene referencias al dios del sol, a diferentes dioses, guerras, destrucción y un futuro que todavía no ha ocurrido. También sabemos que Robin es una de las pocas personas capaces de estudiar este conocimiento desde una perspectiva histórica, porque su vida entera ha estado dedicada a descubrir la verdad que el mundo intentó borrar. Y ahora se encuentra en una biblioteca que conserva conocimientos procedentes de Ohara. Eso significa que Elbaf podría reunir varias de las fuentes más importantes para entender el pasado del mundo. El Harley aporta la mitología de los gigantes, los libros de Ohara aportan la investigación histórica y los descubrimientos de Vegapunk aportan información científica sobre el pasado. Incluso las antiguas pinturas del árbol Adam parecen aportar una representación visual de acontecimientos que ocurrieron hace siglos. Todo esto convierte a la biblioteca del búho en mucho más que un escenario de Elbaf. Podría ser uno de los lugares donde finalmente se conecten Nika, Joe y Boy, el siglo vacío, las antiguas razas y la verdadera historia del mundo. Y si el Harley realmente está describiendo el futuro, entonces la pregunta que debemos hacernos no es solamente qué ocurrió en el pasado. La verdadera pregunta es qué está a punto de suceder cuando el dios del sol vuelva a reír.